Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Vamos a seguir con nuestro curso de Vue.js y en esta ocasión vamos a ver la comunicación entre componentes. Exactamente, vamos a nuestro HTML. Nosotros estábamos trabajando en una plantilla básica de HTML5 con el CDN efectivamente de Vue. He agregado además el CDN con los estilos en CSS de Bootstrap para poder visualizar mejor el ejemplo que vamos a desarrollar. Habíamos visto en el ejemplo anterior que nosotros podíamos crear nuestros propios componentes. Ahora, ¿cómo podríamos pasar información de un componente a otro? Es lo que vamos a ver en este tutorial. Por ejemplo, supongamos que tenemos un componente padre y dentro de ese componente nosotros vamos a crear otro, o sea, un componente hijo. ¿No estás entendiendo mucho? No te preocupes, vamos a guardar y vamos a crear la carpetita componentes. Recuerda que esta es 100% opcional. Dentro vamos a crear dos, una que se va a llamar padre.js y otra que se va a llamar hijo.js para visualizar nuestro ejemplo. Esta padre.js recuerda que es esta de acá, este que tiene la etiqueta HTML que se llama padre. Cuando nosotros hacemos esta tonterita, tenemos que incluir los scripts. Recuerden eso, siempre incluirlos. En la carpeta componentes, nuestro primer componente se llama padre y lo mismo vamos a copiar y pegar y el siguiente va a ser hijo. Exacto. Si guardamos, visualizamos nuestro sitio web, no deberían tener problemas. Si tenemos problemas porque todavía no creamos este padre.js. ¿Cómo creamos componentes? Poníamos view.component, luego paréntesis, el nombre del componente, que en este caso se llama padre. Recuerden, este componente padre. Y acá adentro, luego pasábamos un objeto y siempre nosotros teníamos un template. ¿Se recuerdan de eso? Todo eso lo vimos en el video anterior. Vamos a hacer estos templates literales y dentro vamos a hacer una estructura en HTML5. ¿Se recuerdan que nosotros habíamos instalado un complemento que si poníamos aquí HTML se nos pintaba todo bonito? Eso lo vimos también en el video pasado. Acá adentro, miren, voy a poner simplemente un H2 que diga componente padre y recuerden que siempre todo tiene que estar envuelto en un div porque si no, no funciona esta cosa. Entonces todo lo que nosotros queremos colocar en el template va a ir envuelto en un div contenedor. Este div, vamos a hacer algo entretenido, va a tener clases de Bootstrap, las cuales van a ser un padding de 1.5 y un BG dark. También vamos a poner un text white. ¿Para qué? Para que si nosotros guardamos, visualizamos nuestro sitio web, ese es el componente padre, o sea, es toda esta cajita. ¿Qué quiero hacer yo? Crear dentro de este template, dentro del template padre, un nuevo componente dentro, aquí dentro de este otro componente. Parece enredado, pero no te preocupes, esto lo tienes que poner en práctica porque lo vamos a utilizar muchas veces. Entonces, acá adentro, nosotros vamos a hacer ese componente hijo. Perfecto, ahí está nuestra etiqueta en HTML y como siempre este hijo va a tener que ser un nuevo componente, por lo tanto View Component, pasamos el nombre que nosotros le pusimos hijo y luego el objeto. El objeto recuerda que siempre tiene que tener un template. Este template lo vamos a poner aquí HTML, estas comillas especiales y dentro vamos a poner un simple div con su cierre, pero la clase también va a ser un padding y de 1.5. ¿Para qué? Para que podamos visualizar quizás un párrafo por aquí, quizás un H4 para hacerlo un poquito más entretenido. Entonces este H4 va a decir componente hijo. Y agreguemos una clase de inmediato, un BG Success. Si guardamos, visualizamos, quiero que esto te quede guardado en la cabezota. Tenemos un componente padre que está envolviendo a un componente hijo. O sea, hemos aprendido que un componente padre, en este caso, puede tener más componentes en su interior. En este caso le pusimos hijo y ese es el componente que tenemos acá. Pintamos con algunas clases de Bootstrap
para que puedan visualizarlo mejor. Si ustedes no saben nada de Bootstrap, recuerden que en la descripción del video hay un super curso premium que ustedes pueden adquirir y apoyar este canal. Bueno, sigamos. ¿Qué sería lo importante? Pasar información a este hijo y que este hijo reciba algún dato y lo pueda pintar aquí en su HTML, ¿cierto? Entonces, primero que nada, nosotros vamos a conocer una nueva propiedad que se llaman las propiedades. Por aquí deberían estar, voy a cerrar esta página, que se llaman los props. Los props nos permiten hacer comunicación entre componentes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en nuestro componente padre, donde está nuestro hijo, nosotros podríamos mandarle algún dato. Por ejemplo, mandemos un número. Ese número, nosotros le vamos a poner ahí dobles comillas, va a ser quizás un 5. Así de fácil, un 5. Si nosotros guardamos, visualizamos nuestro sitio web, no van a ver nada, pero lo importante es que el hijo reciba ese número que nosotros estamos mandando. ¿Ok? Entonces, para eso nosotros vamos a conocer lo que se llaman los props. Así de fácil. Y los props son un array con un nombre. El nombre que recibe ese array va a ser el nombre que nosotros le estamos colocando acá. En este caso, número. Si lo copiamos, lo llevamos dentro de nuestro array. Ahí está recibiendo el número porque podría recibir mucho más. Y ahora podría pintarse. Exacto, podría pintarse en un H5, al igual como hemos visto en todo el curso, utilizando estas dobles llavecitas. ¿Y a quién tenemos que llamar? A número. Así de fácil. Si nosotros guardamos, visualizamos nuestro sitio web, efectivamente van a ver componente hijo y ese 5. O sea, estamos mandando ese número a través de nuestro componente padre, utilizando los props. O sea, con el props nosotros recibimos alguna información. ¿Se entendió más o menos? Ahora, lo entretenido sería que el componente padre tenga un dato y ese dato se lo pasa al hijo. Exacto, esto lo vamos a utilizar mucho. Miren, vamos a poner dos puntitos y aquí vamos a poner dato o número, mejor, número padre. Así, esto nosotros lo vamos a crear a través de la data. Recuerden que la data tenía una pequeña modificación porque teníamos que retornar un objeto. ¿Qué objeto vamos a retornar? Este dato que es número padre, que va a ser 0. Si nosotros guardamos, visualizamos, nada nuevo, ¿verdad? El componente padre tiene un dato que es el 0. Este de acá, número padre. Ahora, ¿cuál es la gracia? Que nuestro componente hijo reciba ese número padre. ¿Cómo lo podríamos hacer? Complicado, ¿verdad? No, no es nada complicado. Quizás tú te estás preguntando copiar este dato y pasarlo aquí, entre medio del string. Puede ser, guardemos, visualicemos y mira, me sale número padre. O sea que me está pasando el carácter, me está pasando el string, no me está pasando lo que tiene dentro de data. Y eso se soluciona simplemente colocando los dos puntitos porque estamos haciendo un view bind. Exacto, con estos dos puntitos. Si nosotros guardamos, visualizamos nuestro sitio web, quiero que se fijen que también tenemos el 0. Muy bien, vamos a cambiar este número, lo vamos a poner al ladito del componente hijo para que se pueda visualizar mejor. Vamos a cerrar este H5, o sea, lo vamos a eliminar. Guardamos y ahora sí, tenemos el 0 y tenemos el 0. ¿Cuál es la gracia de hacer esto? Que este dato que está recibiendo nuestro hijo es dinámico. O sea que cada vez que se cambie en el padre, se va a cambiar en el hijo. ¿No me creen? Miren, hagamos un botoncito. Esto también lo hemos visto a lo largo de todo el curso. Vamos a poner el más. Coloquemos algunas clases en específico que pueden ser btn, btn, danger y utilicemos el evento click. Vamos a decir que número padre va a aumentar más. Si guardamos, actualizamos nuestro sitio web, aparece efectivamente nuestro botoncito y si hacemos un más, cambia tanto en el padre como en el hijo porque este dato es dinámico. ¿Ok? Repasemos. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos creando componentes y este componente padre a su vez tiene otro componente que es el hijo. El hijo nosotros lo creamos por acá. Ese hijo también tiene su propio template, pero la gracia es que está recibiendo a través de props un número.
ese número está siendo enviado a través de esta directiva, este número que tiene estos dos puntitos. Pero es dinámico porque este número padre es un dato. ¿Un dato de qué? Del componente padre. Así podemos generar comunicación entre un componente padre y un componente hijo. Si este video te ha gustado, recuerda darle me gusta, compartirlo y dejar un súper comentario. Nos vemos en el siguiente video tutorial. ¡Adiós!